Presidente Javier Milei y esta nueva experiencia de gobierno desde el costado económico. ¿M? Y para esto hemos convocado a nuestro amigo, al amigo de la casa, que ya lo molestamos seguido, Amílcar Collante. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo andás? José Picón, Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Amílcar. Bueno, eh, queríamos un poco analizar cuál es tu punto de vista respecto en materia económica, digo, ¿qué se puede decir del primer año de gobierno de Javier Milei, ¿no? Viste con mucho debate, el recorte, bueno, básicamente si cumplió o no cumplió lo que estaba prometiendo en la campaña, ¿qué resultado vos estás viendo del primer año de políticas económicas del presidente Milei? Sí, básicamente, o sea, hay que ver, evaluarlo quizás por lo que evitó, ¿no? En el contexto que asumió Ujú. y con las variables como estaban, la macroeconomía totalmente desequilibrada, sin reserva, la inflación disparada arriba del 12% mensual la tasa de inflación, brecha cambiaria, o sea, una economía que ya estaba empezando a bajar su crecimiento, ¿no? Y una huida del peso, o sea, nadie quería tener pesos en la mano, ¿no? En ese contexto estaba difícil y también un desequilibrio, ¿no?, de precios relativos muy importante, o sea, tarifas totalmente pisadas y que tenías que ajustar fuertemente, o sea, un combo muy explosivo que había riesgo, ¿no? Ya al ser Milei una persona que no viene de la política y haya ganado, o sea, había mucha duda con respecto a no la implementación, ¿no?, de lo que tenía que hacer. Capaz que estaba claro para todos cuál era el diagnóstico, o sea, qué eran las variables que había que corregir y demás. El tema era cómo y si era viable, ¿no? Entonces, en ese punto, quizás para la primera parte de lo de evaluar a Milei, creo que es lo que evitó. O sea, ahí sí tiene es positivo, ¿no?, lo que vemos, ¿no? Después vas al tema de cómo se hizo, o sea, qué hizo, sí, está en lo que te decía anterior, o sea, todos está bien que había que hacer una corrección cambiaria, de precios relativos, como te mencionaba, robustecer la reserva del Banco Central, achicar todo ese sobrante de pesos que había, bueno, en eso avanzó. El tema, bueno, el cómo, quizás ahí hay algunas dudas con respecto a ajuste fiscal, ¿no? Las críticas por ese lado, pulverizó las jubilaciones, ¿no? Ahí el primer ítem del ajuste fue los jubilados y la obra pública, y Ujú. ahí, bueno, hay que ver en sí el primer programa, si te acordás cuando se rebotó esa ley ómnibus, tenía un poco más de impuestos, un mix de más impuestos y menos recorte del gasto. Cuando se cae esa ley ómnibus, o sea, tuvo que hacer todo por el lado del gasto y ahí fue muy abrupto también Ujú. el ajuste, ¿no? Claro. Y después, las lo que sí, bueno, se tranquilizó el dólar y esas cuestiones, la mayor de las dudas quizás, lo que quedó pendiente, que todos pensábamos, sí, esto si lo hace, lo abre rápido el cepo, y un Sí. poco utilizó, ¿no? El cepo, al estar dentro del cepo es como vos tenés un poquito más de margen para moverte sin tener ser tan vulnerable, ¿no? Hasta que acomodás un poquito, es una muralla que tenés que te Ujú. permite reordenarte sin tener esa tanta volatilidad, tanta turbulencia. Y Ujú. bueno, pero como que le encontró el gustito al cepo y bueno, capaz que en eso uno dice, capaz que tenía que ir más rápido, se esperaba el mercado que iba a ir más rápido y parece que sigue largo, ¿no? Con esas cuestiones. Sí. Después, desde el punto de vista de la actividad o sea, básicamente lo que fidelizó en realidad a Milei es que dijo voy a bajar la inflación y bajó la inflación. El tema de la actividad, todos sabían que era un año recesivo. Después la magnitud, obviamente, bajó mucho lo que es el consumo, el PBI en promedio compensó por el agro, pero bueno, un Claro. año recesivo fuerte. Ya la actividad está pegando la vuelta, pero es difícil que vos encuentres que la gente perciba esa vuelta que está pegando en la actividad, o lo ves muy heterogéneo por algunos sectores. Entonces, obviamente es un año que la economía cayó, y después, quizás para características más generales, es muy pragmático, ¿no? Vos me decías de lo que prometió, que cumplió y que no, o sea, lo mismo que se desdijo de muchas cosas, Ujú. muchas cosas Cierto. muy Mm. abrupta, ¿no? Pero después lo disimula bastante y lo engancha y hace algún discurso que lo puede justificar.
pero si recordamos eso, no vamos a subir impuestos, vamos a dolarizar, bueno, Sí. también decía, bueno, liberamos todas las tarifas, bueno, después, cuando empezó a quemar la papa en algunos puntos, Milei era como que, bueno, pegaba algún volantazo Ujú. cuando veía que la cuestión era muy al límite y no iba a poner en juego la gobernabilidad. Claro. Entonces, bueno, todo eso discursivo, o sea, dolarizar $100 no lo hizo, o sea, después Sí, que había que sí, subir sí. impuestos, es más, como te decía, el proyecto original tenía más impuestos, había retención, ahí el agro se le puso de punta, bueno, o sea, Milei no es que juega un pleno Ujú. y se basa todo en esa teoría austríaca, qué sé yo, cuando gobernó mostró bastante cintura en lo político, más de lo que quizás esperábamos, y o sea, le fue bastante bien con eso también, pero en términos, la duda es no cómo sí, a dónde va, quizás es otra cuestión. Claro. Quizás el primer año es más de estabilización de algo que pudiste haber evitado. Distinto es a pensar en esto que sea un plan de crecimiento, ¿no? Más es un plan de estabilización, ¿eh? Como un paciente que lo Claro. estabilizaste, que podía ir a tener un riesgo grande, ahora para el paciente que puede llegar a caminar, correr, pero para ir a una maratón ya es otra cuestión. Entonces creo que la parte de crecimiento con esta macroeconomía, aunque esté saneada, creo que hay alguna duda, dice cómo sigue la película, ¿no? Claro. Pero Sí. que ha estabilizado, sí ha estabilizado, y bueno, la duda es cómo también es esa salida del cepo que quedó pendiente porque priorizó bajar la inflación, ¿no? A eso quería ir. El tema inflación, digamos, hay una desaceleración desde diciembre acá, bueno, es notorio eso. Ahora, hay mucho debate respecto de si es sostenible esta baja, si se puede seguir bajando y cuando se libere el cepo, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedes decir? ¿Qué análisis haces de eso? Sí, con lo último que sí, yo creo que sí, indudablemente, el punto es a qué paridad, ¿no? O sea, es decir, la liberación del cepo, el gobierno la pretende que se dé como se está dando en el mercado, ¿no? De arriba para abajo, que los dólares financieros converjan con el oficial y vos se imagina la apertura que sea a un nivel no tan distinto de esos niveles, ¿no? De que converjan a ese nivel. Hay Ujú. que ver, ¿no? En ese momento si se produce de esa forma o no, quizás con un shock, o sea, que tenga un aval del FMI, un préstamo externo y alguna, o sea, y que tengas algunas cuestiones que garanticen que no sea abrir solamente el cepo como estás ahora, sino que haya dólares, ¿no? Que capitalicen el Banco Central. Hay que ver cuánto va a ser ese saldo, pero bueno, creo que ahí algo de inflación vas a soltar. Creo que el gobierno lo que quiere es minimizar eso y tratar que cuando llegue ese momento la inflación está planchada. De hecho, medio el gobierno lo viene diciendo, no, vamos a bajar el ritmo de ese crawl intake, queremos que la inflación sea lo más baja posible, para después cuando salga el cepo, si hay una aceleración, parta de un nivel bastante bajo, o sea, que no lleve tanta inercia inflacionaria antes de ese proceso, que era el riesgo que todos le decían si había ese cepo cuando ni bien arrancaba, ¿no? En diciembre del año pasado, ¿no? Decía, si ya tenés una inercia de que va la inflación al 12, abrís todo el cepo y aunque tengas aval del fondo, qué sé yo, decía sin reserva ni nada, bueno, ahí era el riesgo. Bueno, creo que algo de inflación hay para soltar, y vos decís, con el proceso de desinflación, el último dato fue muy positivo. Bueno, hay que analizar lo que hubo como escalones que dio la inflación. El primero, bueno, los primeros fue la propia devaluación, se pasó a precios y después eso fue bajando. Después hubo una estabilización en torno al 4%, decíamos, bueno, había dudas si se podía romper ese piso. Se rompió y después fuimos a 3 y ahora estamos más bajo que 3%, pero bueno, hay condimentos que en algún momento aparecen. El gobierno también jugó, ¿no? Administró, ¿no?, aumentos de precios regulados. En el último índice le impactó positivamente mucho los precios estacionales, ¿no?, de verdura, de cuestiones puntuales que le vinieron bien, sino algunos otros índices provinciales le daban un poquito más arriba. Y ahora creo que la jugada del gobierno es si puede seguir desinflando. Puede, si baja ese crónico, ¿no?, eso al ritmo que evalúa el oficial, si lo logra Ujú. bajar al 1% como anunciaron, puede ser que le quites más inercia. Yo no sé si no vas a converger a ese 1%, ¿no?, mensual, pero le Ujú. vas a quitar otro escalón más a la inflación
y ahí está muy diverso, ¿no? Cómo se están moviendo bienes y servicios. Creo que los bienes ya están corriendo bien, o sea, estaban hasta por abajo de ese 2%, y los servicios que contienen cosas que quedaban retrasadas, precios regulados, y no solo eso, también hay parte de los salarios que están recuperando todo lo que perdieron y necesariamente tienen que ir por arriba. Hay que ver cómo va ese mix, ¿no? Para ver si podés ir muy abajo de lo que se hace crawling del 1. Yo creo que ya 1,5 ya sería bastante poco para la tasa que tuvimos hace 12 meses, ¿no? Es decir, pasás un 1,5 mensual, sería un logro para el gobierno. Pero bueno, ya es más difícil ir bajando la inflación con todo lo que tuvimos. Creo que hay que consolidar muchas cuestiones para que eso vaya a ese ritmo, ¿no? Y Amílcar, Pero bueno, sí, y en términos de posible crecimiento de la economía o rebote, como dicen algunos para el año que viene, ¿qué estás viendo? ¿El gobierno se esperanza con eso? Muchos economistas también dicen que algo va a haber. ¿Qué es lo que estás viendo ahí en el horizonte de 2025? sí, ahí tenés mucho de arrastre estadístico. O sea, ya si vos tomás la economía con el empujón que ya viene, y al ser el 2024, porque hay que entender que los números del INDEX son promedios del año. Entonces vos te dices, en la primera parte del año la economía cayó, o sea, vamos a terminar cayendo en 3,5, 3,5. Pero hubo una parte que caía al 10, ¿no? Y Claro. después otra que compensaste un poquito, o caías al 8, depende del sector y del rubro. Y después va a ser un promedio. Entonces, prácticamente para el año que viene ya tenés como, si hay que ver los últimos datos porque vienen medio rezagados, pero tenés ya casi 2 puntos que lo tenés Claro. del estadístico. Y obviamente que la parte de energía, eso parece que va a venir cada vez mejor, ¿no? El sector energético, el agro, parece que la cosecha viene en cantidades bien, quizás no son los precios de otros años, pero viene bien. O sea, todo el sector externo sigue siendo dinámico. Están más justos los números, ¿no? Ahí la rentabilidad con el dólar más atrasado, están más justos los números, pero sigue siendo lo que predomina, ¿no?, en las exportaciones argentinas. Y hay un consumo muy vinculado con esos bienes dolarizados, o sea, consumo de bienes durables, inmuebles, autos, motos, se vio venta de todas esas cuestiones. Después un poco están agarrando un poco los electrodomésticos, probablemente a fin de año veamos eso, pero porque se dio una cosa de un dólar que se fue atrasando rápido. Los salarios apenas están tratando de equiparar a la inflación, pero si miramos en dólares, el dólar quedó prácticamente a un nivel, el financiero, ¿no?, quedó al mismo nivel que el año pasado. Entonces como que tenés un efecto riqueza en dólares un poco ficticio, ¿no?, que te ves más atractivo comprar bienes dolarizados. Entonces, bueno, por el lado durable podés tener un cierto rebote, y eso también está traccionado muy fuertemente por el crédito, porque ya desde mayo crece casi 4 billones de pesos por mes continuamente el crédito, y eso te da un empujón. Eso no estaba en la otra economía, porque la economía no tenía crédito, o sea, estaba con una inflación muy elevada, y eso de los bancos solamente le prestaban al Banco Central, y eso está motorizando. Entonces vas a tener puntualmente ese rebote estadístico más algo de los bienes durables, y creo que obviamente el gobierno va a tratar de mantener, creo, este esquema porque le permite fogonear un poco más la economía de cara a la elección, ¿no?, que tenés en 2025. Pero va a ser más difícil, o sea, los sectores que traccionen en esta economía, va a ser difícil que sean permeables en los grandes centros urbanos. O sea, grandes centros urbanos y algunos centros urbanos que dependen mucho del empleo público van a estar más complicados, porque justamente el ajuste que hizo Milei, o sea, tiene esas cuestiones. Creo que en el interior va a estar más dinámica la cosa que en las grandes urbes, y en las grandes urbes más que nada los que no sean tan dependientes, porque nos ponemos la plata, ¿no?, que no sean tan dependientes de el empleo público, sino vos haces un sondeo y decís, ¿dónde está la reactivación, no? Claro. Yo entiendo que es bastante heterogénea la película, va a ser bastante heterogénea la política, la película en ese aspecto, ¿no? Porque creo que el recorte fiscal continúa, pueden hacer algo las provincias, pero tiene mucho menos margen que en otros años, aunque sea electoral o no hay. O sea, no hay financiamiento como en otros momentos. Decía, bueno, año electoral, y veas que las provincias eran muy expansivas. O sea, va a haber algo, pero creo no de las características que estábamos acostumbrados antes, ¿no?
Las principales críticas al programa económico ponen el eje en algunos aspectos. Uno es la falta de recuperación de los sectores que generan más trabajo intensivo, como por ejemplo la construcción, el comercio, el sector industrial. Por ejemplo, Pablo Roca salió a pedir específicamente que el gobierno nivele la cancha, es decir, no está en contra de la apertura, pero quiere tener beneficio como para poder competir. ¿Qué ves con respecto a esto? Bueno, ahí te hago un punto con respecto, por ejemplo, a la construcción. Si vos mirás de la cantidad de empleos que se perdieron, o sea, más del 50% del sector de la construcción. Ahí la señal del gobierno fue bien clara. O sea, el gobierno primero no te dice que no va a hacer política sectorial, ¿no? Dice, yo arreglo la macro, después de la micro se encargan los empresarios. Pero puntualmente, yo lo que veo, por ejemplo, como un déficit, y entiendo el punto tuyo, la construcción es el sector que es trabajo intensivo. Perdió la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron de la salarial del sector privado, están ahí. Y el gobierno dio una clara señal que no va a ser obra pública. Pero si recordamos en la campaña, si querés hacer también el paralelismo con lo que se prometía, hablaba de esas obras a la chilena, ¿no? Esa obra pública que es financiada por sector privado, algo que se había hecho o intentado en la época de Macri y demás. Por el momento tampoco hay licitaciones de ruta, o sea, tampoco le dio lugar, o sea, cortó en lo público, pero no le dio lugar tampoco incentivos, ni medidas, ni cambios drásticos y eso para que sean ruta, no sé, camino, o sea, que se concesionen, o sea, que vaya el privado. Entonces, ahí es como un poco, creo que está en signo de pregunta, ¿no? ¿Qué quiere hacer el gobierno con eso? Porque son sectores que, si vos, bueno, la parte pública no se la da, bueno, cerramos ahí porque el ancla fiscal no lo van a tocar, pero tendría que moverse en el aspecto de decir, bueno, dejar al privado que funcione, y tampoco se ve mucho movimiento. Entonces, bueno, en esos programas que son más de sectoriales, lo vemos muy poco con esa política, con esa mirada, y eso puede traerle factura, porque bueno, la construcción o sea, dinamiza muchos otros sectores, y insistimos, ¿no?, con esto de que genera mucho empleo, mucho más empleo intensivo que otros sectores, y bueno, ahí hay un déficit, ¿no?, que creo que el gobierno o tiene que cambiar la gente que está a cargo de esas cuestiones, o si no va a tener un sobrecosto que podría evitar, ¿no?, si articula algo, o en algún momento vas a tener que arreglar la ruta, los caminos, o sea, algo tenés que hacer porque se van deteriorando y en algún momento algo tenés que hacer. Pero bueno, no hay mucha respuesta por ese lado, no lo veo. El otro tema que te quería preguntar, que también pasa por las principales críticas, es el valor del dólar y la capacidad del gobierno de conseguir financiamiento, porque sí, hay expectativa que el Fondo Monetario dé un apoyo, pero no solamente todavía no está confirmado, sino que además las inversiones, no se produjo un boom de inversiones como para compensar esa falta de ingresos de divisas. Sí, ahí bueno, con respecto más que nada a lo que se está hablando con el FMI, siempre hay como que hay avances, retrocesos, avances. Bueno, ahora justo hoy había alguna noticia al respecto, pero siempre es todo agarrado con pinzas, ¿no? Todavía no hay nada concreto, y está claro que, bueno, Argentina necesita solucionar el tema de capitalizar, no el Banco Central, porque el Banco Central sigue estando con reservas negativas, y lo que decís vos, o sea, ya el dólar se atrasó tanto que también hay sectores que antes son muy competitivos de por sí en Argentina, pero ya empiezan a tener márgenes menores. Entonces vos decís, o vas y le bajás impuestos, si no querés devaluar, tenés que bajar impuestos, darle algún tipo de regulación para que sean más competitivos, pero ahí también ya tenés menos margen, porque ya parte grande del ajuste ya se hizo. Entonces decís, tenés que empezar a bajar impuestos para decir, le das algo que compensás, ¿no? Una devaluación fiscal sería, ¿no?, que le compensás lo que no devaluás con menos impuestos a algunos sectores. Y el sector externo, o sea, hubo una fiesta con respecto a los bonos, como decimos, de acciones y eso, pero no se ve tampoco que haya, todavía no se hizo ninguno de esos repos que decían, o créditos puente, para que Argentina pueda, al menos en el mediano plazo, era el tema del cepo, que te den dólares como para salir de eso, y no aparecieron. Eso es verdad, o sea, eso se hablaba, creo, desde que se anunció que Caputo era el ministro, se hablaba de
de un puente de financiamiento con Arabia, después hablaron de varios bancos que iban a dar un porque yo, bueno, eso siempre pateándolo, y de hecho el gobierno prácticamente está pagando con los dólares, o sea, tiene caja de pesos por el ajuste fiscal que quedaron en los depósitos del gobierno en el Banco Central, y con esos pesos le compra al Banco Central los dólares que fue comprando a medida de todo este año, ¿no? Que pasó todo transcurrido todo este año, y está pagando con eso, o sea, está pagando cash. Entonces, las reservas no crecen por eso, porque está pagando cash, lo que otros países, si encuentran financiamiento, lo pagan y le hacen la renovación, ¿no? Del rollover de la deuda. Amílcar, te agradecemos muchísimo este contacto y te mandamos un gran abrazo. Y bueno, si no nos volvemos a comunicar, muy feliz año y muchas gracias por todo, como siempre. Un gran 2025. Bueno, muchas gracias y bueno, igualmente, felicidades para ustedes y cuando quieran la seguimos. Dale, abrazo grande. Dale, abrazo. Abrazo. Bueno, pasó Amílcar Collante, economista.